Personas saben normalmente que la derivada es el cálculo de la pendiente de una recta que corta una función en determinado punto, pero la mayoría se pregunta, ¿cómo puedo aplicar este conocimiento fuera de la escuela? Pues resulta que la derivada es de gran utilidad para cosas como razones de cambio en una función. Podemos medir la aceleración de un auto con una derivada de la función que describe su movimiento, esto simplemente sustituyendo el punto en la variable de nuestra derivada. Máximos y mínimos. ¿En qué punto una función deja de ser decreciente y se vuelve creciente? Esto nos sirve para optimizar desde procesos hasta áreas, básicamente cualquier comportamiento o relación que se describa con una función matemática. Modelado de un proceso. Haciendo uso de máximos y mínimos, así como de razones de cambio del proceso en cuestión, con la derivada se puede desarrollar un modelo para alguna empresa que mejore su proceso. Y más de estas aplicaciones tiene. En este ensayo, lo que se quiere es encontrar en qué parte de su trabajo un ingeniero geomático o un topógrafo necesitaría de las aplicaciones de la derivada. A continuación, planteamos un problema que se le presenta muy seguido a un ingeniero. Para resolver nuestro problema, primero se debe encontrar la expresión matemática que relaciona los datos. Un triángulo cuenta con una base de 2x, con una altura en h y con dos lados iguales y. Una vez que despejamos nuestras fórmulas, tenemos que la fórmula del área es igual a x por h y la fórmula de nuestro perímetro es igual a 2x más 2y. Una vez que tenemos estas fórmulas, lo que nos conviene es convertir h en nuestra función área. Esto lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras. Una vez resuelto, tenemos que el área es igual a x por raíz de x cuadrada menos y cuadrada. Con nuestra fórmula de perímetro lo igualamos a 80, que es la cantidad de material que tenemos, y una vez resuelto esto, tenemos que y es igual a 40 menos x. Esto nos sirvió para tener nuestra fórmula en función de una sola variable. Ahora sustituimos las y por 40 menos x y nuestra fórmula de área queda como x por 1600, raíz de 1600 menos 80x. Una vez que tenemos la fórmula de nuestra área, lo siguiente es derivar. Esto nos sirve para optimizar un proceso o nos ayuda a maximizar o minimizar los factores. El resultado de nuestra fórmula derivada es igual a x igual a 40 sobre 3. Ahora que ya tenemos nuestro valor óptimo de x y nuestro valor de y en función de x, podemos sustituir, lo que nos da como resultado que la base óptima es igual a 2 por 40 sobre 3. El lado tendrá que ser de 80 tercios y la altura será de 40 por raíz de 3 sobre 3. Veamos las medidas. ¿Qué sigue para el ingeniero? Lo que sigue es que deberá ir al terreno y realizar un replanteo. En el plano topográfico, los ingenieros o planificadores realizan proyectos sobre ellos que hay que materializar en terreno. Por lo tanto, la operación de replanteo consiste en volver al terreno a ubicar cada uno de los elementos geométricos previamente definidos en el proyecto. Esta operación contempla un replanteo en tres dimensiones, norte, este y cota. La materialización de forma adecuada e inequívoca en el terreno de los puntos básicos que define un proyecto constituye el replanteo. Básicamente lo que nos dicen Mario Arturo Rincón y Antonio González es que el replanteo es el proceso inverso al levantamiento. En vez de recopilar datos del campo a tu libreta, pasa datos de tu libreta al campo. De acuerdo a lo que nos dice González, existen dos tipos de replanteo que atienden a la forma en que se obtienen los datos de campo. Estos son gráficos y analíticos. Los gráficos se obtienen tomando medidas directamente sobre el plano y los analíticos se obtienen calculando numéricamente. Los temas de cálculo y geometría analítica, álgebra y topografía no son ajenos entre sí. No importa qué ingeniero seas, siempre necesitarás dominar los datos de lo que manejes y en este caso la derivada nos resolvió un problema típico del ingeniero geomático. Es indispensable para un ingeniero geomático contar con los conocimientos de cálculo, álgebra y topografía, además de saber cómo y en qué situaciones aplicarlos, pues estos no solo nos ayudan a realizar mediciones, sino que como ya vimos en el ejemplo, también pueden ser utilizados para optimizar nuestros recursos y de esta forma llegar al resultado que genere un mayor beneficio. Matemático, este es un tema que normalmente tenemos de frente y conocimientos de las tres materias que podemos resolver.
Ese es el punto de ser ingeniero, debes ingeniar una solución para lo que te contrataron. Personas saben normalmente que la derivada es el cálculo de la pendiente de una recta que corta una función en determinado punto,